Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es una versión corta en relación a yo ya hice un video en relación a este estudio. Voy a hacer un estudio corto. En Mateo 16, del 13 al 20, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. El Marcos también menciona esto, pero no menciona todo. En todo caso, lo más importante es la confesión de Pedro. Marcos 8:27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otro alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. En Lucas es lo mismo que está en Marcos. Aconteció que Lucas 9, 18 al 20. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Entonces, como podemos mirar aquí, en todo caso es la confesión de Pedro. ¿Qué fue lo que confesó Pedro? Que él era el Hijo de Dios. Entonces, esa es la piedra sobre la que Jesús, sobre la que el Señor está levantando su iglesia. Y yo les voy a dar versículos bíblicos para respaldar esto. No es Pedro la piedra, él es una piedrita del edificio. La piedra angular es Jesús. Hay muchas escrituras en relación a eso. Jesús mismo lo dice. Mateo 21:42. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? De ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Eso fue profetizado en Salmos 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Los edificadores son los que llevan el reino, anuncian el reino de Dios. En todo caso, en el tiempo de Jesús eran los fariseos, los maestros, los escribas, obviamente ellos engañados por Satanás y enseñándolos el Señor acerca del pueblo, a través del pueblo de Israel, cómo es que nosotros debemos de seguir a Jesús y no necesariamente a los falsos maestros. En Isaías 28:16 dice, por tanto, Jehová el Señor, o Yahweh el Señor, dice así, he aquí yo he puesto en Sión, en Jerusalén, por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Ahorita voy a regresar a unas palabras de esas, las menciona Pedro. La piedra es Jesús. Vamos a mirar Zacarías 10 del 1 al 4 en el Antiguo Testamento. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía,
Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada uno, porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo. En el tiempo de Jesús eran los fariseos y los escribas. En nuestro tiempo son todos los falsos maestros que hay ahorita. Por donde quiera están los falsos maestros, abundan. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Pedro, ya miramos que Jesús mismo cuando habla con los fariseos, les dice que él es la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores. En Hechos 4:11, hablando Pedro, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, los judíos, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Pedro también mencionando en primera de Pedro 2, del 6 al 7, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa. Se fijan aquí, está hablando, en el Antiguo Testamento no tenía nombre, hablaba todo, apuntaba para el Mesías. Viene Jesús y conocen al Mesías. Entonces ya aquí ya conocen el nombre del Señor, Yahshua Hamashiach, Jesús el Mesías. He aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo. ¿Qué quiere decir para nosotros? Nosotros llevamos el Evangelio. Parte del Evangelio es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. El que crea en eso, no van a ser avergonzados. Entonces el que lo rechace, el que no reciba a Jesús, va a morir. Efesios, este es Pablo, Efesios 2 del 19 al 22. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, hablando de la división que había entre judíos y paganos, gentiles. Entonces ya todos somos un solo pueblo, judíos y gentiles, a través de Jesús. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, no Pedro, Jesucristo, en quien todo el edificio o toda la iglesia, bien coordinada, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cada persona que va recibiendo el Espíritu Santo es una piedrita en el templo de Dios, o sea, es parte del templo de Dios, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu. Romanos 9:33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, en la roca, Jesús, el Hijo de Dios, no será avergonzado. ¿Se acuerdan de la lectura cuando viene Jesús, se les aparece a sus discípulos y Tomás no está ahí? Tomás no estaba ahí porque Dios lo dispuso así para enseñarnos. Entonces le dicen los discípulos a Tomás, miramos al Señor, el Señor resucitó y lo hemos visto. Dice, no creo.
Si él, dice, si yo no pongo mi dedo en su llaga, meto mi mano, dice, en su llaga, dice, nah, no creo. Entonces viene Jesús a los 8 días, se le aparece y le dice a Tomás, Tomás, ven y mete tu dedo en mi llaga, y dice a Tomás, Señor mío y Dios mío. Entonces le dice Jesús, dice, tú crees porque has visto, bienaventurados, fíjense bien de esto, bienaventurados los que creen sin haber visto. Una vez que todos resuciten, van a creer. Todos. ¿Por qué? Porque pues todos vamos a resucitar. Para el que no murió en el bautismo, va a resucitar. Los que vivimos, nosotros ya morimos juntamente con Jesús. Entonces ya resucitamos, no morimos. Entonces, cuando hay cuando hay la resurrección, todos van a creer, sin excepción. ¿Por qué? Porque pues obviamente van a mirar que resucitaron. Entonces todos van a creer en Jesús. Ahí es donde dice Jesús, bienaventurados los que sin haber visto creyeron. Entonces el Señor da señales para que nosotros creamos. A eso vino Jesús, para que creamos. Entonces fíjense cómo lo dice Juan. Ya está claro que la piedra angular no es Pedro, es Jesús. ¿Cuál es la piedra, la roca? Sobre lo que dijo Pedro, que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora vamos a Lucas 1:30 al 35. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, el ángel Gabriel. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yahshua, que es, en otra versión dice Emmanuel, en español es Jesús. Entonces el verdadero nombre es Yahshua HaMashiach, Jesús, que quiere decir, Yahshua, que quiere decir Dios con nosotros. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Este es el ángel Gabriel hablando a María. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto lo dice el ángel Gabriel en la Anunciación. En Juan 20 del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que están escritas en el libro de Juan, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas y en el libro de Mateo, pero estas, de hecho, está todo en la Biblia, pero cuando viene Jesús, el Hijo de Dios, él da testimonio de que Él es el Hijo de Dios, dice a Juan 20:31, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, o de otra forma, para que crean que Jesús es el Mesías del que se profetizó en el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, para que creyendo en su nombre tengan vida. La falsa doctrina de que si no cumples los 10 mandamientos te vas a ir al infierno. Tú no puedes cumplir los mandamientos si el Espíritu de Dios no está en ti. Tú no puedes recibir el Espíritu de Dios, el don de Dios a la iglesia, si no crees que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, para que creas que Jesús es el Hijo de Dios, es necesario que te den el Evangelio. Es por fe. Entonces, cuando tú recibes el Evangelio de que Jesús es el Hijo de Dios, Él llevó tus pecados en la cruz y Él resucitó, Él vive y por lo tanto tú vivirás si tú tienes la confianza en Él. Si tú tienes la confianza en Él, ya en esta vida, aún estando aquí, nosotros entramos en el reino de los cielos y nosotros ya no tememos. ¿Por qué? Porque vivimos con la fe
de que lo que pase lo vivimos todo para darle la gloria a Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Hechos 8:37. Viene una persona de Etiopía, de África, viene a adorar a Dios en Jerusalén y de regreso a África viene leyendo Isaías 53. Ustedes lean el contexto de Hechos 8:37. Entonces dice Felipe, le dice a eunuco, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, él estaba siendo bautizado, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como él creyó, él fue salvo. Hechos 9:20 al 22. Saulo, a Pablo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios, lo que andaba predicando Pablo. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo o Pablo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, en Siria, demostrando que Jesús era el Cristo o el Mesías. Entonces podemos mirar ahí que nosotros nosotros somos salvos por fe, como lo dijo Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es sobre Pedro, sobre lo que dijo Pedro, de que él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. El que crea en él no será avergonzado. ¿Ok? Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.